Sí, se puede ver la presentación. Sí, Luis. Ya. Bueno, el día de hoy lo que nos trae es el siguiente tema de las bibliotecas inteligentes y la aplicación del Internet de las Cosas. Mi nombre es Luis Enrique Lescano Borrego y soy bibliotecario del Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez. Bueno, el día de hoy tenemos un temario que es bastante interesante, ¿no? Primero vamos a hablar de qué cosas son las bibliotecas inteligentes, qué es el Internet de las Cosas, o también conocido en sus siglas en inglés por IoT, y cómo podemos aplicar lo que sería el Internet de las Cosas, ¿no? En las bibliotecas. Primero vamos a empezar hablando qué cosa es o qué denominamos como tal bibliotecas, como por bibliotecas inteligentes. Primeramente decir que no existe un consenso en la literatura para tratar con precisión este tema. Producto de que hay muchos autores y hay muchas personas que lo hablan de diferente manera, se refieren de diferente manera a este fenómeno. También comentar que este término se empieza a utilizar ya desde inicios de la década del 2000. Por lo tanto, no estamos hablando de un fenómeno para nada nuevo, sino que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y podemos ver como diferentes autores hablan de la mezcla entre lo digital y entre lo tradicional, la automatización de procesos y cómo la biblioteca empieza a adecuarse o adaptarse a este nuevo contexto de la informática, ¿no? Principalmente la biblioteca inteligente empieza a aprovechar todo lo que tiene la biblioteca para mejorar en cuanto a eficiencia y promover la innovación. También fundamentalmente se trata de un sistema de servicios bibliotecarios de información desarrollado para apoyar las actividades de investigación y de formación. Como podemos apreciar, no solamente es tener y contar con herramientas tecnológicas, sino utilizarlo en pro de la comunidad universitaria, de la comunidad a la que se debe nuestra institución. Por lo tanto, los usuarios van a ser una parte fundamental en este eslabón. Bueno, como puntos principales de todos los autores he señalado esto que serían lo más relevante para poder tratar de darle forma a este concepto de bibliotecas inteligentes. Primero, tenemos que es el desarrollo de los servicios en base a la comprensión y el análisis del comportamiento de los usuarios. Aquí estamos viendo cómo a través de la recopilación de datos empezamos a analizar y estudiar a nuestros usuarios y empezamos a proponer y desarrollar servicios que se adecúen al usuario. Por lo tanto, serían servicios ya basados en un análisis detallado de usuario. También vemos este punto que es esencial en la idea y esencial en la transformación de las bibliotecas inteligentes. Primero es que la biblioteca se tiene que convertir en un laboratorio de estudiantes, investigadores y de otras partes para probar y demostrar tecnologías inteligentes. O sea, aquí nos podemos enfocar en lo que sería el papel que va a empezar a tener la biblioteca como un centro de desarrollo de nuevas tecnologías. No solamente va a ser el lugar donde vamos a ver los libros, donde vamos a leer, donde vamos a utilizar esos servicios de información, sino también la biblioteca debe empezar a proponer este tipo de espacios en la cual los investigadores y los estudiantes, que serían un pilar fundamental para llevar esto a cabo, serían los investigadores, los estudiantes, los ingenieros en sistemas, o sea, son partes fundamentales para poder avanzar hacia lo que serían bibliotecas inteligentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que abrirle los espacios como bibliotecarios para que puedan desarrollar todo este tipo de tecnología inteligente. Por lo tanto, nuestra biblioteca tiene que tener estos espacios de colaboración con los investigadores y estudiantes para poder realizar esto. También tenemos que la eficiencia en el uso de las tecnologías y la automatización de los procesos. O sea, estamos hablando ya de bibliotecas que son eficientes, que desarrollan procesos de una manera automatizada
Por lo tanto, el bibliotecario no se encarga tanto de los procesos cotidianos como podría ser la catalogación, clasificación, sino se enfrasca más en la atención de los servicios, sino se enfrasca más en lo que serían todo el desarrollo de nuevos servicios, lo que sería mejorar los procesos, o sea, sería en que funcione mucho mejor nuestra biblioteca, ¿no? También vemos que un punto crucial, se puede llamar así, ¿no? Sería la creación de entornos flexibles para trabajar con herramientas y medios digitales. O sea, esto viene muy con lo que decíamos en el segundo punto, por lo que la biblioteca tiene que empezar a crear espacios de colaboración, pero no solamente los espacios, sino también debería ser capaz de brindar ciertas herramientas tecnológicas y digitales para que puedan interactuar, para que puedan utilizar los usuarios. Por ejemplo, serían los softwares digitales, los laboratorios digitales con software ya sea de estadística, ya sea de modelación, ya sea de poder hacer mapeos, y también los espacios insonorizados dentro de nuestra biblioteca, para que puedan conversar, para que se puedan debatir, para que se puedan llevar a cabo conferencias sobre, ya se puede hacer tecnología, puede ser lo que sea, pero que sea de atención a nuestros usuarios, que ellos puedan utilizar y que tengan estos espacios de colaboración para poder empezar a desarrollar todo lo que serían las tecnologías smart. Entonces, también tenemos que, esto sería un punto muy relevante que están destacando últimamente los autores, que sería las búsquedas informacionales apoyadas en inteligencia artificial y en machine learning. O sea, sería desarrollar nuestros sistemas de búsqueda de información para que se adecúen a las exigencias de nuestros usuarios a través de inteligencias artificiales y a aprendizaje automatizado. Por lo que, con lo que podemos ver que es muy importante la participación de investigadores y ingenieros en sistemas, de toda la comunidad que participe con la biblioteca para poder llevar esto a cabo. Viéndolo desde una perspectiva un poco surrealista, ¿no? Cada vez que imaginamos una biblioteca inteligente, siempre nos vienen a la mente unas imágenes parecidas a las que tenemos. Esas son bibliotecas en China, ¿no? Y siempre tenemos la idea de que tiene que ser algo muy tecnológico, que tiene que ser algo, o sea, como vemos lleno de televisores, cámaras, que no vemos a los libros. Sin embargo, la realidad está muy lejos de ser algo por el estilo, ¿no? Primero quiero traerles un ejemplo de qué sería una biblioteca inteligente y cómo se ha estado aplicando a nivel global. Primero vamos a ver las bibliotecas inteligentes en lo que sería el Reino Unido. Tenemos que a partir del 1 de abril del 2019 existen varias bibliotecas en un condado del Reino Unido que pasan a ser bibliotecas inteligentes de autoacceso. O sea, los miembros de la comunidad de la biblioteca, si les da una tarjeta que puedan utilizar en el edificio fuera de los horarios de trabajo del personal. O sea, no está limitada la biblioteca a los horarios de trabajo de las personas, o sea, de los bibliotecarios. En este tiempo, ya sea en el tiempo que no trabajan los bibliotecarios, con el tiempo que trabajan los bibliotecarios, se pueden realizar los siguientes servicios. Por ejemplo, puede estar pueden pedir libros, se pueden devolver los libros, se pueden renovar los libros. Para esto se disponen los llamados kioscos de autoservicio. O sea, son una especie de cabinas que se pone el libro, se pone su tarjeta, se ingresa el código y ahí se pasa a hacer un préstamo, se renueva el libro o se pide prestado el libro. También se pueden utilizar las computadoras públicas, se pueden fotocopiar, imprimir, acceder al Wi-Fi. También tienen salas de reunión que pueden entrar, o sea, todo esto es mediante la tarjeta de acceso, ¿no? Pueden entrar pueden entrar de forma gratuita a este tipo de espacios y entonces solamente en la sala de reuniones, por ejemplo, que son espacios un poco más selectos, por así decirlo, sí lo único que se requiere es una reserva previa y se va trabajando con esta reserva previa. Como vemos, cuando empezamos a hablar de este tipo de bibliotecas,
empezamos a ver que el papel del bibliotecario no es el rol tradicional que viene teniendo el bibliotecario. Este sería un ejemplo de cómo se hace en este tipo de bibliotecas inteligentes. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene un módulo que sería para regresar los libros, para hacerse préstamo, el autopréstamo. O sea, es todo automatizado, es una mini intervención del bibliotecario. Al igual se utilizan para hacer inventarios de, de todos los libros que se tienen en la biblioteca, se pueden devolver los libros. Esto se utiliza mediante la tecnología RFID, que es una tecnología de emisión de baja frecuencia de ondas. Por lo tanto, se puede detectar el libro, transmite información. Este tipo de etiquetas pueden transmitir información, ya sea título, autor, materia, el código de barras, además que proporciona una mayor seguridad y un gran alcance que se tiene. Entonces, en esta nueva perspectiva que tenemos, ¿no? ¿Dónde queda el bibliotecario? Porque realmente es muy preocupante, de cierta manera, cuando empezamos a hablar así, ¿no? ¿Dónde está el bibliotecario? ¿Qué haría el bibliotecario? O sea, nos vamos a quedar sin trabajo, seremos sustituidos por las máquinas en algún momento. Son preguntas que al empezar a indagar sobre lo que serían las bibliotecas inteligentes y a ver cómo el bibliotecario en los servicios tradicionales va a ser reemplazado por el mismo usuario que ya no necesita la intervención de un tercero para poderse hacer un préstamo, una devolución, que realmente eso toma bastante tiempo en las bibliotecas. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedan los bibliotecarios entonces? Primero, tenemos que verlo con otros ojos, lo que serían las bibliotecas inteligentes. Y empezar a ver que nuestro trabajo no solamente es el de dar un servicio de préstamo, de evolución de libros, sino nosotros tenemos mucho que hacer y mucho que se puede decir que nos quejamos de falta de tiempo, porque realmente lo que sería el módulo de préstamo consume mucho tiempo estar devolviendo libros, hacer renovaciones, hacer las devoluciones, o sea, nos consumen bastante tiempo. Entonces, nos podemos centrar, tenemos que verlo de una manera diferente, tenemos que empezar a centrar nuestro trabajo como bibliotecarios para desarrollar y mejorar servicios. O sea, todos estos servicios, una vez que podemos empezar a implementar este tipo de tecnologías, vamos a ver que tenemos que empezar a diseñar y a mejorar los servicios que tiene nuestra biblioteca. Y lo vamos a hacer de una mejor manera. ¿Por qué? Porque nuestra carga de trabajo, por así decirlo, que es muy mecánico, va a bajar ligeramente. Por lo tanto, vamos a tener más tiempo para lo que sería este tipo de servicios que les traigo acá. Por ejemplo, puede ser alfabetización informacional, puede ser la diseminación selectiva de la información. Además que podemos dar una atención más personalizada a lo que serían los usuarios que tengan mayores requerimientos o que tengan unas necesidades de información muy específicas. O sea, nosotros podemos ayudarlos de una mejor manera porque ya realmente se nos quita carga de trabajo. También vemos que el marketing bibliotecario le podemos dedicar mucho más tiempo, además de hacer estudios de usuario y algo muy importante en esta época, tal vez de pandemia, ¿no? Que serían los proyectos de digitalización. O sea, podemos empezar a digitalizar nuestros fondos. Y esto es algo que una vez que se empieza el fenómeno, en muchas bibliotecas se empiezan a reducir los fondos. O sea, se empiezan a tratar de digitalizar la mayor cantidad de documentos y empezar a darle prioridad a nuestros usuarios. O sea, nuestros usuarios empiezan a ser la prioridad número uno, no tanto el libro, no tanto lo que serían los procesos técnicos, ¿no? Sino empezaría a ser centro de la biblioteca como tal el usuario. También vemos que podemos empezar a prestar servicios especializados, darle una mayor atención a esta área y empezar a trabajar los bibliotecarios con el sector que sería de los investigadores y empezar a darle una atención más personalizada, mejorar nuestros servicios. O sea, podemos enfocarnos en otras cosas que no necesariamente tendrían que ser lo que sería un módulo de préstamo y autopréstamo, ¿no? También podemos darle un mayor enfoque a nuestros procesos técnicos, avanzar en todos estos proyectos que se tienen en las bibliotecas de las nuevas normas, serían las RDA, pueden ser las normas OpenAIRE,
Eso sería básicamente, ¿no? O sea, esos serían nuestros beneficios, pero al indagar en esto vemos que tenemos una problemática muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las bibliotecas son bibliotecas públicas y de acceso abierto. Por lo tanto, dificulta mucho en lo que sería el acceso a los recursos económicos. Y como vemos, es algo que lleva bastante dinero, o sea, tiene una inversión bastante fuerte porque son aparatos, son antenas, son etiquetas, o sea, es todo un conjunto que es una gran carga monetaria. O sea, es bastante fuerte la inversión que se tiene que hacer en las bibliotecas para que puedan llegar a este estatus de bibliotecas inteligentes. Ahora, la dependencia de los organismos superiores que se tienen, que tienen las bibliotecas para llevar a cabo estas modificaciones. Como vemos, siempre las bibliotecas estamos anexadas a una organización y esta organización es la que nos tiene que empezar a dar permiso para llevar a cabo estas modificaciones. Pueden ser trámites burocráticos que puedan entorpecer este proceso y sobre todo en el sector público también se entorpece mucho este proceso de poder adquirir y poder acceder a recursos económicos para poder mejorar la biblioteca. Y vemos que es una problemática bastante fuerte en cuanto al recurso económico, producto de que la biblioteca no produce en sí un bien económico, por así decirlo. O sea, realmente no produce un bien económico. Por lo tanto, es muy difícil lograr la financiación para este tipo de proyectos. Y también vemos que el Estado ha descuidado, abandonado en muchas instituciones latinoamericanas, se ha descuidado mucho lo que sería la biblioteca y los archivos. Por lo tanto, o sea, este abandono sistemático que va teniendo el Estado con las bibliotecas hace que se acentúe más el problema de poder obtener la financiación por parte de las bibliotecas para llevar a cabo este tipo de modificaciones. Y también hay un eslabón que sería fundamental, que es la incapacidad que se tiene de cambiar el concepto de biblioteca tradicional. Esto es algo que influye tanto a los bibliotecarios como a los usuarios. Los usuarios siempre ven la biblioteca con los ojos de, es una sala de lectura, hay libros, yo tengo que ir a leer y estudiar en la biblioteca. Eso es lo que siempre se tiene en nuestro imaginario, siempre tenemos que la biblioteca es eso. Y también como bibliotecarios nos cuesta mucho también cambiar este concepto de biblioteca a un lugar que no solamente es un lugar de paz y armonía, que todo es silencio, que las personas están leyendo. O sea, no es eso. O sea, realmente tenemos que empezar a cambiar y ver que, por ejemplo, los entornos colaborativos que se tienen en las bibliotecas actuales, alrededor de todo el mundo, hacen que lo principal de la biblioteca sea que fomente el trabajo en equipo. Para eso hay aulas insonorizadas, hay laboratorios, hay lugares donde las personas pueden llegar y sentarse a hablar. Sobre todo en las bibliotecas universitarias pasa mucho esto, que los estudiantes necesitan para poder estudiar tranquilamente, por así decirlo, ¿no? Necesitan conversar, necesitan que exista un debate alrededor de un cierto tema. Y en nuestra biblioteca, imagínense, si tenemos a cientos de estudiantes hablando y conversando al mismo tiempo, se empieza a formar un caos, o sea, un caos de ruido en nuestra biblioteca. Y por lo tanto, tenemos que empezar a asignar este tipo de espacios, a priorizar este tipo de espacios para las personas. También vemos que empezamos a competir desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Con las nuevas tecnologías del Internet. O sea, las personas están adaptadas a hacerlas, o sea, no necesitar un intermediario para poder realizar las acciones que se tienen a diario. O sea, muchas veces las personas quieren ir, le llegan y quieren buscar su libro, no quieren que el bibliotecario los esté orientando, que les esté diciendo, o sea, quieren hacerlos por sí mismos, porque las nuevas tecnologías hacen que los usuarios hagan las cosas por sí mismos, o sea, no hacen necesario la intervención de una segunda persona. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que estamos compitiendo con las nuevas tecnologías, que los usuarios no son los mismos usuarios de hace años. Por lo tanto, no podemos seguir manteniendo el concepto de biblioteca tradicional, del lugar donde se va a leer. O sea, no es lo mismo. No digo que se elimine, pero sí deberíamos transformarlo, modificarlo y adaptarlo a las nuevas condiciones que se están dando. También tenemos que hay un poco de contacto con el usuario de manera presencial. O sea, al empezar a llegarse
o empezar a darse lo que serían las bibliotecas inteligentes, por lo menos yo puedo apreciar este fenómeno que el bibliotecario como que empieza a poner una barrera y una distancia aún mayor entre lo que serían los usuarios, porque ya no lo está atendiendo de manera directa. O sea, y el usuario llega, se hace su préstamo, se va, o sea, viene, renueva su libro, utiliza la sala, o sea, la intervención que va a tener el bibliotecario es mínima. Por lo tanto, existe un poco contacto también con el usuario de manera presencial y también es algo que los mismos bibliotecarios se quejan. O sea, ¿por qué? Porque necesitan muchas veces un contacto directo con los usuarios para que pueda fluir mayor la comunicación, si existen buenos servicios, cómo podrían mejorar a partir del análisis del comportamiento de esos usuarios. Bueno, esto sería lo principal en cuanto a bibliotecas inteligentes. Pero las bibliotecas inteligentes no son posibles per se sin la aplicación de lo que sería el Internet de las cosas. Ahora, muchas veces hacemos referencia al término que sería Internet de las cosas y no sabemos realmente qué significa o qué realmente sería Internet de las cosas, cómo podemos llevarlo a cabo, cómo podemos traerlo hacia nuestra biblioteca, ¿no? Primeramente, decir que este término hace referencia a que los dispositivos físicos empiezan a transmitir y a recibir datos a través de Internet, sin la intervención de las personas. Por lo tanto, hace posible la integración entre dispositivos muy sencillos, por ejemplo, sensores con todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Esto sería un caso típico. Por ejemplo, tenemos un termostato en nuestra casa y recibe información de nuestro teléfono. Al recibir información de nuestro teléfono de que estamos llegando, adecua la temperatura de la casa para poder llegar nosotros. Eso sería más o menos una idea general de qué es el Internet de las cosas. Pero básicamente, el Internet de las cosas es que en los objetos cotidianos y en los objetos diarios empezamos a incorporar sensores, empezamos a conectarlos con el Internet, empezamos a crear un sistema y una red de dispositivos que empiezan a estar conectados. Puede ser una refri, puede ser el mismo televisor, que ya estamos muy adaptados a eso ya, ¿no? Incluso lo que serían también los relojes. Ya tenemos los relojes, tenemos las aspiradoras inteligentes, o sea, todo esto que sería inteligente, por lo general significa IoT. O sea, por lo tanto, siempre que hablamos de Internet de las cosas, muchas veces se la va a poner a los dispositivos que se llaman o que se denominan inteligentes. O sea, tenemos nuestros teléfonos, tenemos celulares, tenemos relojes, tenemos prácticamente todo. Últimamente todo está saliendo con este tipo de tecnología. Y cómo la biblioteca puede embarcarse en lo que sería el Internet de las cosas para poder avanzar su paso hacia lo que sería las bibliotecas inteligentes. Primero, vamos a ver que las bibliotecas empiezan a trabajar necesariamente con sensores. Estos sensores van a ser sensores de movimientos, sensores infrarrojos, puede ser Wi-Fi, Bluetooth, tenemos micrófonos, altavoces, mediciones de luz, o sea, tenemos una infinidad de sensores que podemos empezar a conectar en nuestra biblioteca para empezar a recibir datos y poder empezar a automatizar este tipo de tareas. No necesariamente quiero que vean que no necesariamente tiene que ser este tipo de tecnologías excesivamente caras y excesivamente difíciles de conseguir o a veces inalcanzables para algunas bibliotecas que no tienen mucho financiamiento. Aquí lo que yo quiero subrayar que es esencialmente importante sería la capacidad humana. O sea, realmente lo que nosotros podemos hacer con pocos recursos es mucho más allá de lo que se puede hacer eh, con muchos recursos. Muchas veces podemos llevar a cabo demasiadas cosas con muy pocos recursos. Y es lo que quiero traerles el día de hoy. No solo dejarlo en lo que sería la parte teórica, que está muy bien la parte teórica de cómo sería una biblioteca inteligente, pero cómo podemos empezar a aplicarlo. Cómo en las bibliotecas públicas y las bibliotecas académicas podemos empezar a aplicar esto a un coste relativamente bajo. Primero, todos los ejemplos que les traigo el día de hoy los he podido probar, los he podido utilizar, ¿no?
Por lo tanto, no es algo que me es ajeno y es algo que es bastante sencillo, o sea, entre comillas, pero es bastante económico, se puede trabajar, existe un software y un hardware muy accesible a todos. Primero, quería mostrarles qué tipo de microcontroladores o sensores podemos disponer para poder empezar a hacer este tipo de lo que sería Internet de las cosas, mezclarlo con nuestra biblioteca. Les traigo acá una muestra de lo que serían tres microcontroladores que son bastante económicos. Aquí en Ecuador, por ejemplo, podemos tener el SP8266 a un precio bastante módico, de 8 a 6 dólares, en eso oscila. Y además tenemos el SP8266S01, que su precio no sobrepasa su precio de los 3 dólares. O sea, son microcontroladores muy útiles. ¿Para qué se utilizan este tipo de microcontroladores? Son como una especie de chip que los podemos programar para poder obtener los datos que necesitamos para poder automatizar los procesos de nuestra biblioteca. Para poder obtener todos estos datos necesitamos estas dos cosas que son fundamentales, los sensores y los microcontroladores. Como hemos hablado, los microcontroladores sería el núcleo como tal, lo que enviaría las órdenes, lo que procesaría la información y se conectaría a Internet y nos enviaría los datos. Además de esto, tenemos los sensores. Tenemos una infinidad de sensores en este mundo. Tenemos sensores que tenemos acá. El primero que tenemos aquí sería de humedad relativa y temperatura. Tenemos un sensor de calidad del aire. Tenemos sensores infrarrojos. Tenemos sensores que miden la luz. Tenemos también sensores que miden el sonido. O sea, tenemos una infinidad de sensores para poder empezar a interactuar con los objetos tradicionales de nuestra biblioteca. Es una infinidad. O sea, es un mundo muy amplio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos controlar estos microcontroladores y cómo podemos controlar también nuestros sensores? O sea, esto parte de un software base, que sería Arduino o sería MicroPython. Existen muchos otros más, no serían estos dos los únicos. Puse estos dos porque realmente creo que son los que tienen una comunidad muy grande, son fáciles de aprender, tanto para cualquier persona. Realmente MicroPython tiene un lenguaje bien sencillo, al igual que Arduino. Arduino lleva muchos años más que MicroPython, pero MicroPython viene marcando un paradigma bastante fuerte en lo que sería la programación de microcontroladores, viene creciendo bastante y tiene una comunidad muy amigable y tiene bastante documentación. Por lo tanto, existe muchas cosas que se pueden hacer con los dos. O sea, son los dos y los pongo acá porque son los más conocidos. Entonces ya tenemos lo que necesitaríamos para empezar a trabajar para hacer una biblioteca inteligente. Esto sería lo básico. Tenemos un software y un hardware. Como vemos, los bibliotecarios tal vez no somos muy arduos en lo que sería la programación, pero sí podríamos empezar a guiar todo este tipo de procesos, ¿no? Para empezar a realizar cosas en nuestra biblioteca. Pueden ser con estudiantes, pueden ser con investigadores, pueden ser con informáticos. Todo este tipo de personas nos pueden ayudar. Yo les traigo acá tres ideas que busqué, las pude probar, o sea, no solamente las dejé aquí en lo que sería la teoría, sino las pude llevar a cabo y cómo podríamos hacer. Lo primero que yo veo que es muy interesante crear en nuestras bibliotecas serían estaciones climáticas de conservación. ¿Qué me refiero cuando digo una estación climática de conservación? O sea, nosotros como bibliotecarios y archiveros también hemos tenido que lidiar con la conservación documental. Y esto es un problema que es eh, muy difícil de controlar si no se tienen en cuenta todas las variables ambientales que influyen en lo que sería nuestro acervo o fondo documental. Por lo tanto, poder conservar nuestros documentos a una temperatura, una calidad óptima, sería lo ideal. Entonces, se me ocurrió esto, hacer una estación climática de conservación, ¿no? Que fundamentalmente lo que debería medir esta estación climática sería la humedad, la temperatura, la luz y la calidad del aire. O sea, tenemos cuatro factores muy importantes que serían humedad y temperatura, son
esenciales para la conservación, además de la luz, o sea, la luz visible, cómo impacta en nuestros acervos documentales. Es un tipo de degradación que no se puede frenar, realmente es una degradación que es acumulativa. Por lo tanto, siempre vamos a tratar de reducir la cantidad de luz que impacta directamente en nuestros acervos documentales. Y también tenemos lo que sería la calidad del aire, qué por ciento de partículas o gases se encuentran presentes en la atmósfera que puedan impactar. Por ejemplo, sabemos que los ozonos, el CO2, todo este tipo de agentes contaminantes influyen en la conservación de nuestros documentos y muchas veces aceleran los procesos de degradación. Ahora, ¿nosotros qué haríamos con esta estación? Empezamos a recoger todos los datos, no solamente para poder establecer medidas, sino para poder empezar a coordinar todo lo que sería nuestro sistema o nuestro fondo documental, hacerlo tal vez de una manera más automatizada. Esto sería lo esencial. ¿Cómo puedo recoger todos estos datos de humedad, temperatura, luz y calidad del aire y hacerlo realmente a un precio módico, a un precio económico, ¿no? Y posteriormente, como este tipo de microcontroladores se puede conectar ya sea por Bluetooth o puede conectarse también vía Wi-Fi, podemos enviar los datos, no sé, podemos incluso conectarlos con el aire acondicionado, modificar los valores del aire acondicionado, podemos empezar a interactuar con el sistema de luces y que se apague de manera automática. Todo este tipo de cosas se pueden empezar a hacer, ¿no? Primero, para poder hacer esta estación de conservación, el material necesario sería esto que tenemos acá. Tenemos un microcontrolador y tenemos tres sensores. El sensor DTH11, que nos mediría humedad y temperatura. El sensor de luz, que sería un LDR, son sencillos, son estos que tenemos acá, como una resistencia, y nos va a decir de manera bastante precisa qué cantidad de luz está impactando a esto. Y tenemos un sensor de calidad del aire, que puede ser un sensor MQ135. Todos estos sensores no sobrepasan los $4, aproximadamente $3, y además con el microcontrolador, o sea, no sobrepasan los $20 crear una estación de conservación. O sea, a esto le podemos poner una fuente de alimentación. De todas maneras, esto de acá podemos ver que le da alimentación a todo, que esto tiene salida de 5 volts y salida de 3.3 volts, por lo tanto todos los componentes se pueden prácticamente alimentar directamente de la placa y solamente necesitaríamos una conexión USB y una PCB, o sea, para poder conectar todos los dispositivos a un protoboard. Entonces, lo único que deberíamos hacer sería construir este tipo de herramientas y con esto podemos medir gran parte de los agentes ambientales que influyen en la conservación de nuestros fondos documentales. Como vemos, es algo es un proyecto que podemos empezar a llevar a cabo con nuestros estudiantes, que yo creo que sería muy interesante para nuestros estudiantes poder llevar a cabo esto. Es bastante económico. Incluso podemos añadirle un módulo para que envíe toda la información recopilada a una base de datos, que vaya a una micro SD o que envíe directamente toda la información directamente a una base de datos. Puede ser de cualquiera de las dos maneras. A esto también hay personas que le suelen incluir a las estaciones a veces lo que sería una pantalla para ir monitoreando, pero la pantalla subiría un poco el precio, ¿no? Pero básicamente si hacemos funcionar esto, o sea, a través de lo que sería Internet, de una memoria micro SD, podemos obtener toda la información. Y a su vez podemos detectar, por ejemplo, cuando tenemos una humedad relativa alta, podemos prender los humidificadores para que pongamos los humidificadores, para no estar que consuman mucho los humidificadores, o a su vez también para lo que sería el aire acondicionado, o sea, para prender el aire acondicionado, apagar el aire acondicionado, podemos programar alertas. De hecho, me parece que el SP8266 también puede crearse una especie de servidor y empezar a enviar información vía email, nos puede empezar a enviar información. Por lo tanto, o sea, por aquí podemos empezar a controlar todo lo que serían las variables de conservación de nuestro acervo documental. Esto sería un proyecto muy interesante para darle a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores,
Y a partir de aquí, o sea, de aquí se puede desprender mucho, o sea, que se puedan controlar ya sean las luces de nuestro fondo o que se controle, como les decía, los deshumidificadores o se controle el aire acondicionado, o sea, todo este tipo de variables. A partir de estos sensores podemos controlarlo. Además que todo esto se puede conectar de manera Wi-Fi a través del Internet, ¿no? Otra idea, ¿no? Que les traía el día de hoy serían los semáforos de sonido. O sea, estos semáforos se pueden crear, o sea, se pueden crear bastante sencillos. O sea, son bastante sencillos, los podemos poner en varios lugares de lo que sería nuestra biblioteca, ¿no? Y esto es un problema porque, o sea, el problema del ruido es algo que muchas veces afecta. Y a veces nosotros necesitamos espacios que sean libres de ruido. ¿Y cómo nosotros podemos medir esto, no? A veces, la mejor manera para mí serían estos semáforos de sonido. Los podemos poner, no es tanto la noción de semáforo, sino todos los datos que podemos obtener de acá. Esto sería básicamente un sensor que mida el sonido, o sea, en una cantidad de decibeles, o sea, podemos adecuarlo, me parece que hasta 60, 65 decibeles, no sé, no me acuerdo bien cuál es lo que sería una conversación normal, o sea, llevarlo a este tipo de escalas, podemos graduarlo, o sea, podemos tener un sensor de sonido que reaccione o que se active solamente en determinado momento, o sea, cuando se supere un umbral de decibeles. Con esto, ¿qué vamos a poder hacer? Podemos monitorear los niveles de ruido por cada sala que vamos teniendo. Y además nos va a decir a qué horas o qué días de la semana en específico. De todo esto podemos sacar un análisis de datos muy interesante, porque podemos saber, por ejemplo, esta sala se me llena a tal hora porque existe un ruido que es bastante alto, ¿no? Por lo tanto, yo a esta hora debo tener, por ejemplo, un bibliotecario que esté más presente para poder calmar esto y que no moleste a las otras salas. O sea, podemos empezar a ponerlos en diferentes lugares y que nos empiecen a enviar mensajes a las mismas personas que empezamos a trabajar aquí, empezamos, que trabajamos en la biblioteca para poder empezar a controlar todo lo que sería el ruido de nuestra biblioteca. Incluso nos dice, mientras más alto sea, mientras más veces se active nuestro semáforo, entonces más personas están ahí. O sea, podemos ver también una relación que tal vez sea directa entre las personas que hablan, es porque existen más personas hablando al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos ver incluso los picos horarios, los picos de la semana en que ocurre esto, y así poder diseñar estrategias mejores. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, es bastante sencillo. O sea, si lo que queremos hacer un tipo semáforo, solamente necesitamos el microcontrolador y lo que sería un sensor de sonido y unos LEDs. O sea, podemos hacerlo del tamaño que nosotros queramos, podemos utilizar cuantos LEDs queramos y podemos hacerlo en un estilo semáforo. O sea, verde es que está todo bien, amarillo es que o podemos solamente poner dos. Ponemos verde y ponemos rojo. Rojo cuando se supera el límite y verde solamente cuando ya están en un nivel normal, la sala. Esto podemos conectarlo a través de Wi-Fi a nuestra biblioteca. Incluso podemos unirlo a un audio que se reproduzca en la biblioteca y que reproduzca un sonido determinado. O sea, necesitaríamos para esto que el equipo que también nosotros tenemos se conecte a internet y que pueda, equipo de audio, ¿no? Y que nos pueda y nos permita hacer este tipo de cosas. Pero realmente en la teoría y en la práctica, o sea, llevarlo a cabo no es muy complicado. O sea, realmente no es tan complicado. Y como les digo, la obtención de datos, tener las cosas fundamentales y que puedan interactuar entre sí, todo este tipo de cosas, ¿no? Y esto sería una manera de hacerlo, una manera también de controlar nuestras salas, una manera de poder saber en qué horarios necesitan más atención de los bibliotecarios, que, cómo se comporta el ruido en nuestra biblioteca. O sea, esto sería muy bueno, sería muy interesante. Realmente el precio es bastante módico. Los LEDs son aproximadamente en centavos, nos sale cada uno. El microcontrolador se puede utilizar este o se puede utilizar una versión más barata, que sería el que les enseñé al inicio. Y sería un costo de unos $10 o menos construir cada uno.
O sea, sí es algo que es relativamente económico y lo podemos empezar a hacer en nuestras bibliotecas. Y por último les traigo un ejemplo de lo que serían las balizas informativas. Las balizas informativas son, son dispositivos. O sea, aquí solamente hablaríamos del microcontrolador en sí. Pero para mí es la parte más interesante de lo que podríamos hacer. ¿Por qué? Porque estas balizas utilizan un Bluetooth de baja energía, o BLE por sus siglas en inglés, y empiezan a transmitir información a corta distancia. ¿Cuál es la función que tiene? Empezar a comunicar al usuario sobre mensajes, le va a dar alertas a medida que se vaya aproximando a estas balizas o que vaya cambiando de una baliza a otra baliza. O sea, realmente para mí me parece fascinante poder guiar al usuario de una manera no presencial. Por ejemplo, además de esto, no se necesita sincronizar el dispositivo. O sea, no necesitamos estar sincronizando el dispositivo de nuestro teléfono con el otro para poder hacerlo. O sea, no es necesario esto. Este tipo de balizas informativas o iBeacon, también se le nombra en inglés, lo que hace es enviar información, como le digo, se mantiene todo el tiempo enviando cierta información y una vez que detecta el teléfono, tenemos que tener una aplicación instalada. Existen muchas aplicaciones que se pueden utilizar para esto. Hay aplicaciones gratuitas o podemos diseñarnos una aplicación propia, ¿no? ¿Qué es lo que hace? O sea, una vez que recibe ese informe, nuestra aplicación que tenemos acá nos va a decir, hay una baliza y está emitiendo y nos está diciendo esta información. Esto, si lo ven, es muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente nos permite hacer muchas cosas. Nos permite disponer en los lugares clave, en los lugares de mayor consulta, en nuestras estanterías, o sea, en todos nuestros lugares podemos empezar a poner este tipo de dispositivos. Sí se requieren unos cuantos. Esta sería la más fuerte, pero también podría ser la más interesante por hacer, ¿no? Sobre todo, yo diría microcontrolador SP32, que se puede utilizar para las dos cosas, para poner los semáforos de sonido y que conjuntamente realicen esta función. O sea, pueden hacer las dos funciones al mismo tiempo, no hay ningún tipo de problema. De hecho, tiene un microprocesador que es dual, si nos permite ejecutar dos tareas de cierta manera al mismo tiempo. Y entonces podríamos mezclar nuestros semáforos de sonido, que los tenemos distribuidos en las salas, por ejemplo, y que nos va a dar información de la sala. Llega un usuario, el usuario, por ejemplo, lleva una estantería, en la estantería le suena el teléfono y cuando ve, le dice, por ejemplo, está usted en la estantería número tal, aquí se encuentra información con respecto a, y le sale toda la información. O sea, es algo bastante rápido, sucinto, incluso le puede enviar una especie de imagen. O sea, he visto que existen muchos métodos de hacer eso. Incluso le puede enviar un cierto código, que también lo he visto, y ese código una vez que llega a la aplicación reacciona y le envía una información al usuario, que también lo podemos hacer a través de una base de datos y que le llegue esa información, ese número que le llegue a la aplicación y a partir de ahí se conecte a la base de datos, extraiga la información, entonces le muestre, por ejemplo, una foto, un video, algo para que el usuario haga en la aplicación que tiene. Aquí solo lo único malo que podemos ver, aparte de que puede ser un poco más caro. ¿Por qué? Porque este microcontrolador, si el SP32 es un poco más caro, de hecho ronda sobre los 8 a 10 dólares, más o menos. Por ejemplo, aquí en Ecuador más o menos tiene ese precio. Hasta 12 dólares puede llegar a costar. Entonces sí es un poquito más caro. Y además tenemos que tener una aplicación de teléfono celular. O sea, necesitamos eso, necesitamos el microcontrolador que emita, o la baliza que emita la información. Necesitamos lo que sería el receptor, que sería la aplicación que está en nuestro teléfono. Y es un poquito más complejo, ¿no? Porque todas las personas que entren tienen que tener eso. Pero igual, yo vi que muchas personas lo hacían muy in, in, porque, por ejemplo, las personas entraban a la biblioteca, la baliza se conectaba y le decía, bienvenidos a la biblioteca, usted tiene esto y esto y esto, puede consultar la información aquí y aquí, o sea, de manera automática. Entraba y le aparecía eso en el teléfono a la persona. Llegaba a una estantería y le sonaba el teléfono igual y le decía, o sea, usted está en tal estantería, o está en tal sección, está en tal sala, aquí puede hacer esto y esto y esto, puede hacer esto.
O sea, es una ayuda, prácticamente es una ayuda. Si lo disponemos en los lugares claves de nuestra biblioteca, es bastante útil. ¿Por qué? Porque nos ahorra tiempo. Nos ahorra tiempo, nos ahorra estar como que darle tantas instrucciones a nuestros usuarios. Los usuarios, como habíamos hablado, prácticamente ellos quieren hacer las cosas solos. Esto los puede ayudar mucho. O sea, entra, les va diciendo, aquí llega y le da una información y le dice, por ejemplo, no sé, usted está en la planta tal, aquí puede disponer de esto y esto y esto, y la foto le dice, por ejemplo, la sala de lectura es esto, debe hacer esto, cosas así. Podemos enviar todo tipo de información y podemos hacer incluso tours virtuales por nuestra biblioteca, podemos agilizar los servicios, o sea, es un sinnúmero de cosas que podemos empezar a hacer con este tipo de balizas informativas. A mí fue una de las que más me gustó a la hora de hacer esto porque realmente es bien, bastante bueno, o sea, podemos imaginarnos cosas que podemos hacer, o sea, y son magníficas las cosas que podemos hacer. Entonces, con estas tres cosas sería como tal el fin de nuestro primer seminario sobre esta temática. O sea, si desean, podemos empezar a ahondar un poco más, o sea, dar un poco de información más técnica, eso no habría ningún problema. Y podemos empezar a hacer esto de una mejor manera. Podemos empezar, que teníamos la idea en la biblioteca, de empezar a hacer este ciclo de conferencias, pero que serían solamente dedicadas a lo que sería guía. O sea, voy a empezar a leer algunos de los comentarios que nos ponen en el chat y si ustedes desean alguna intervención, pueden levantar la mano o pueden dejar su pregunta en el chat para empezar ya lo que sería la ronda de preguntas. Sí, Luis, efectivamente, tenemos algunas preguntas en el chat y para proceder a responderlas. Una de las primeras preguntas es de Diana Rojas. Pues bien, ella manifiesta la siguiente pregunta: cómo puedo saber si mi biblioteca ya es inteligente o no? Esa es una de las primeras preguntas. O sea, como les decía al inicio, es muy complejo, o sea, este tipo de... Richard, me parece que tiene eco. Perdón, Luis, no te escuché. Sí, me parece que está haciendo eco algo. Ya. Por ejemplo, ¿qué es una biblioteca inteligente? Como vemos, es como un concepto que se está tratando de llegar. Y por lo que he visto siempre, la parte que hablan de bibliotecas inteligentes es cuando el servicio como tal de préstamo, o sea, el servicio de préstamo, se hace casi siempre de manera autónoma. O sea, que no es necesaria, que es uno de los servicios que más se utilizan en la biblioteca, de los tradicionales más usados, o sea, casi ese es el que pasaría, que siempre veo en la literatura que ponen, por ejemplo, tecnología, etiquetas, módulos de autopréstamos, cómo se implementa, incluso eso se puede implementar con el COA, los módulos de autopréstamos. He visto que también con el sistema, por ejemplo, uno que se utiliza mucho en Ecuador es el COA y se implementa de manera muy bien con lo que serían los módulos de autopréstamo. Pero casi siempre van a esto del autopréstamo, el uso de los servicios sin que el bibliotecario intervenga. Por ejemplo, entran a las salas de lectura, incluso entran a la biblioteca en horarios que está cerrada, pero pueden entrar de acceso. También es un poco utópico esta parte, aunque lo hayan implementado en algunos lugares. En América Latina es muy difícil llegar a estos niveles, pero sí podemos empezar a transitar hacia esto. Listo, Luis. O sea Otra de las que otra preguntas cosa. también que tenemos en el chat nos hace Miguel Castillo. Dice: ¿cómo se manejaría la búsqueda apoyada en inteligencia artificial y machine learning? Sí, lo que sería las búsquedas o los buscadores que se apoyen en lo que sería Machine Learning, inteligencia artificial, eso lo podemos ver como a través de los patrones de búsqueda. O sea, ahí sí tendríamos que empezar para poder implementar lo que serían mecanismos de Machine Learning, tenemos que empezar a recoger todo lo que serían los datos. Tenemos que tener los datos en nuestra página, por así decirlo, todas las consultas que
todas las consultas que podemos hacer en nuestro repositorio institucional, en nuestro sistema de gestión de bibliotecas o en nuestro OPA, con nuestro catálogo, toda esta información empezar a trabajar con ella, cuántos clics hacen, dónde van, cuánto tiempo permanecen, descargan libros, no descargan libros. Con toda esta información que nosotros podemos empezar a pasarlo por algoritmos de machine learning que empiezan a hacer cierto aprendizaje automático y nos empiezan a decir si los usuarios descargan o no descargan la información, cuando un usuario descarga o no descarga la información. Y con esto podemos complementar nuestros buscadores y que no solamente las sugerencias que empiezan a hacer nuestros catálogos sean un poco más precisas en base a las mismas búsquedas que se van haciendo. Esto sí sería también podemos hacer un seminario sobre esto, porque sí es un tema que es un poco más complejo de lo que parece, ¿no? Porque, o sea, existen una infinidad de algoritmos de machine learning y existen varias inteligencias artificiales también. O sea, pero sí se pueden integrar. De hecho, muchas bases de datos lo hacen. Muchas bases de datos están implementando este tipo de inteligencia artificial y aprendizaje automático, incluso deep learning con redes neuronales, para poder hacer más asertivas las búsquedas de los usuarios. O sea, sería más o menos por ahí. Sí lo es, muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que hace referencia, por ejemplo, en la época de pandemia, la editorial Springer liberó algunos libros y efectivamente en GitHub se colocó un código de Machine Learning en la que se pudo descargar, simplemente con un código se pudo descargar varios libros que estaban ya en la plataforma de Springer. Entonces fue algo que en realidad a título personal me causó impresión porque uno se lo descargaba de uno en uno haciendo la búsqueda respectiva, mientras tanto que con el código de Machine Learning se lo pudo descargar en un solo paso. Entonces, eso es un ejemplo clarísimo de lo que se puede hacer con este código. Otra de las preguntas también que tenemos es, dice, ¿nos puedes ayudar con alguna referencia de alguna biblioteca donde tenga implementado estas iniciativas? Esta pregunta la hace Betty Chávez. Sí, o sea, por lo que pude leer, muchas bibliotecas en lo que sería en Reino Unido lo han implementado. Yo les voy a compartir la información de todas maneras a los correos de todas las personas que se inscribieron. Y muchas de estas bibliotecas las han implementado, sobre todo en Reino Unido, en Estados Unidos, la Biblioteca Pública de Nueva York lo ha estado implementando. Lo ha implementado, me parece que es la Biblioteca de la Universidad de Michigan, me parece. O sea, muchas han sido bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas muy relevantes para el Estado, para la nación, por así decirlo. Incluso me parece, si no estoy mal, la Biblioteca del Congreso ha implementado algo de esto de lo que sería el autopréstamo en algunas zonas, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, me parece. No estoy 100% seguro. Pero, o sea, yo les puedo enviar información. De hecho, estas bibliotecas en el condado de Leicester, Side, algo así, en el Reino Unido, ahí se implementó esto que les di el ejemplo de que sería autopréstamo y todo automático. Todos los procesos de automatización sería, o sea, es solo, o sea, puedes acceder en horarios que no están dados por como habíamos visto, ¿no? En horarios que no están puestos, o sea, fuera del horario de atención. Puedes consultar la biblioteca, puedes hacer un préstamo, puedes hacer una devolución, puedes renovarte un libro, puedes acceder a la sala, o sea, es una libertad total, pero es muy difícil aplicar también en América Latina este concepto. Por eso podemos ir por otros lugares, no necesariamente tenemos que ir por eso. Podemos también trabajar no tanto en el autopréstamo, sino, como les decía, ir trabajando en otros aspectos de tratar de automatizar y tratar de hacer que los procesos vayan solo en la parte de la biblioteca. Listo, Luis. La siguiente pregunta es de Rigoberto Zapata. Dice, ¿cómo aplicar estas tecnologías del Internet de las cosas para brindar acceso o mejor servicios para personas en condición de discapacidad? Es O una sea, pregunta muy buena. de hecho, eso es una pregunta excelente. O que estas balizas, de hecho, vi que las utilizaban con personas que tenían cierta, por ejemplo, personas que eran ciegos, por así decirlo, o sea, personas débiles visuales, o sea, personas que tenían discapacidades, le implementaban y le facilitaban el acceso. ¿Por qué? Porque podían llegar y, por ejemplo, puede ir a la zona, incluso en las aplicaciones muchas veces pueden poner, por ejemplo, que es una persona que cuenta
cierta discapacidad. Y cuando entraba a la biblioteca, entrando, le llegaba un mensaje y le decía, por ejemplo, la zona que está habilitada para usted es tal, usted debe tantos libros y puede hacer esta cosa y esta cosa, los libros que tenemos para usted disponibles por ejemplo, las personas que no, que son ciegos, que no pueden ver, entonces les decía, o sea, esta información está disponible para usted, o sea, estos son estos libros los que tenemos disponibles en código braille, o incluso le decía la zona para la lectura de audiolibros que tenemos destinados en la biblioteca para su consulta, puede ser esta, o sea, es muy interesante porque se pueden aplicar a, o sea, yo creo que la imaginación aquí sería el límite de nosotros, ¿no? Porque, o sea, todo se puede implementar, le podemos dar información, le podemos asistir de una manera mucho más rápida. O sea, la guía sería mucho más personalizada. O esta parte de las balizas sí, sí sería mucho más personalizada la guía que a la hora de entrar en la biblioteca y tal. Entonces, Gracias, Luis, por tu respuesta. Eh, la siguiente pregunta es de Pablo Quichimbo. Dice, ¿cuánto se demoraría en aprender Arduino y MicroPython desde cero? Dice, ¿alguna referencia bibliográfica o sitio web para aprender? sí, o sea, a ver, cualquiera de los dos lenguajes son buenos. Yo, por ejemplo, no he aprendido mucho Arduino, yo he aprendido lo que sería MicroPython. MicroPython, o sea, menos de un mes le tomaría aprenderlo desde cero. Sí, lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que tener unas nociones básicas de lo que sería programación o lógica de programación. Por la otra parte, o sea, existe mucha documentación. Puedes ir a un sitio, es micropython.org, me parece. Es el sitio oficial de ese lenguaje. Hay guías, incluso están para las P-Board, que sería una placa específica, están para los SP32, para los SP8266 y también que veo en el chat, sí, es la Raspberry Pi Pico, es un último microcontrolador que sacó Raspberry a inicios de año y se maneja únicamente con MicroPython. Lo puedes utilizar ahí, hay infinidad de tutoriales, hay una comunidad muy grande para poder desarrollar en este tipo de lenguaje. O sea, o sea, lo básico lo puedes aprender en unos 15 días, un mes que le dediques, pero tienes cuánto tiempo le vas a dedicar o cuánto tiempo le vas a dedicar por hora, también tienes que preguntarte eso. Tienes que leer mucha información, hay mucha información que está en inglés, por lo tanto, el inglés no puede ser una barrera, hay buenos libros en inglés. De hecho, Raspberry sacó un libro gratuito por este nuevo microcontrolador que se llama Raspberry Pi Pico. No ha llegado al Ecuador todavía, no tengo nociones, ¿no? Pero esta Raspberry, o sea, es un microcontrolador y te puedes descargar el libro de manera gratuita. De todas maneras, si desean, yo les puedo enviar esta información a las personas, a todos los que participaron, para que puedan iniciar en lo que sería MicroPython o Arduino. Realmente Arduino no conozco mucho, no lo domino, pero MicroPython sí, sí he tenido la oportunidad de trabajar. Todo esto que les mostré lo he podido hacer, pero con MicroPython. Sí, Luis, efectivamente, el Raspberry Pi Pico sacó la competencia Arduino, pues, y efectivamente parece que están liderando el mercado ahora con este microcontrolador. Eh, Mauricio Brito de la Universidad de Cuenca también nos hace una acotación en la que manifiesta que se puede trabajar en conjunto con los estudiantes que están por realizar su trabajo de fin de grado o tesis de maestría también. Entonces, se podría trabajar también en conjunto con los estudiantes en la elaboración de estos proyectos. Adicional a esto, también debo manifestar que las bibliotecas inteligentes también podrían integrarse con los makerspace, brindando espacios de creación de tecnología para nuestros usuarios. Eh, Angélica Cornejo nos hace la siguiente pregunta. ¿Los chatbots son considerados un tipo de inteligencia artificial? Bueno, en lo que tengo referencias, sí. O sea, no necesariamente se puede considerar como una inteligencia artificial. Inteligencia artificial, por ejemplo, me parece que hay una inteligencia artificial, no me recuerdo bien el nombre, que sí se utiliza para los chatbots. Pero casi siempre lo que he visto que los chatbots lo que utilizan son implementaciones de machine learning y de procesamiento de lenguaje natural. Eh, por poner un ejemplo, he visto que se puede hacer con MicroPython, o con Python, mejor dicho. Con Python se puede hacer y se utiliza una biblioteca de procesamiento de lenguaje natural más otra biblioteca, me parece que es para crear este tipo de aprendizaje.
Entonces, a medida que uno lo va programando, va a poder responder a las preguntas en base a estas implementaciones que se hace con los chatbots. O sea, no, no creo que exista una inteligencia artificial per se, porque de hecho el desarrollo de inteligencias artificiales son bastante complejas, pero sí he visto que los mecanismos y sobre todo las redes neuronales, o sea, lo que serían redes neuronales o deep learning, lo que serían, me parece, no son las redes neuronales, no sé si son las convolucionales o son otro tipo, son las que se utilizan en lo que serían los chatbots. Entonces pasa la información, lo pasan a través de la red y más o menos pueden dar cierto tipo de respuesta. Y muchas veces también he visto lo siguiente, muchas veces los chatbots se programan, pero con base a preguntas predeterminadas. O sea, base a esas preguntas predeterminadas, es más, a veces no implementan tantos algoritmos de lo que sería machine learning, ni deep learning, ni nada por el estilo, sino que utilizan por lo que he visto, ¿no? O sea, realmente no domino a profundidad lo que sería el tema. De hecho, quise hacer uno, pero eran con redes neuronales era con lo que se hacía, ¿no? Y con Python. Sí les recomiendo, si quieren investigar sobre eso, sí hay bastante información y sobre Python hay mucha información. También una pequeña acotación con lo que decía Mauricio. O sea, es súper importante esto de que la biblioteca empiece a coordinarse con lo que sería las facultades, sobre todo las bibliotecas universitarias, tenemos una mina de oro que muchas veces no explotamos. A veces en las bibliotecas los foros de tecnología, de robótica se hacen fuera de la biblioteca. O sea, no se utilizan los espacios propios de la biblioteca. O sea, ¿por qué no brindar este tipo de espacios de, por ejemplo, una feria de robótica que se hace en las mismas universidades? ¿Por qué la biblioteca no se inmiscuye en este tipo de procesos? ¿Por qué la biblioteca no dice pasen? O sea, yo les doy su espacio, realmente siéntanse cómodos aquí. ¿Por qué no les prepara laboratorios para que ellos empiecen a trabajar o se sientan cómodos trabajando en este tipo de laboratorio? Entonces, sí, es fundamental que la biblioteca se integre. Como dicen, los estudiantes de último año muchas veces necesitan proyectos interesantes de tesis. Y con esto la biblioteca puede trabajar mucho en la parte de ingeniería. O sea, se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y los que tenemos que empezar a proponerlo somos los bibliotecarios. Y sobre todo las bibliotecas universitarias tienen mucho, mucho que hacer. Gracias, Luis, por tu respuesta. Eh, tenemos la siguiente pregunta de Cruz de Serra. Dice, ¿qué podemos hacer con los usuarios que resisten al cambio de nuevas tecnologías? O sea, es un cambio mental y realmente es complicado hacer que cambien las personas. O sea, y yo creo que es más bien el cambio que tenemos que hacer las bibliotecas. O sea, porque también le queremos hacer nuevas cosas. Las personas se siguen aferrando a lo viejo. O sea, realmente el cambio es serio y todos los humanos somos reacios a hacer un cambio. Por lo tanto, tenemos que ver que todos los cambios que vamos a hacer en la biblioteca van a traer problemas, van a traer personas que no les gusten los cambios. Incluso nuestras mismas autoridades muchas veces no les pueden gustar los cambios. Pero tenemos que ser conscientes, tenemos que avanzar en base a eso. Los jóvenes, sobre todo, porque realmente tenemos que ver que nuestra biblioteca aquí en 20 años, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la vemos en 30, en 40, en 50 años? Tenemos que tener esa perspectiva a largo plazo, de poder legar o dejar un legado a las generaciones que están naciendo o que se encuentran ahora para que puedan avanzar. Porque, por ejemplo, un niño de unos 10 años, ¿cómo busca? O sea, muy diferente la forma que busca un niño de 9 años, prácticamente lo hacen todo por voz. O sea, empiezan a preguntar al teléfono para que le responda, porque no saben escribir bien. E incluso ese tipo de tecnología, ¿por qué nosotros no hacemos? O sea, los buscadores nosotros no responden o no se conectan con Google y responden y nos ponen si nosotros escribimos o si nosotros le decimos al teléfono lo que estamos tratando de buscar y nos sale en nuestro catálogo. Y es complicado. Esas personas que son reacias, no, o sea, nosotros no podemos hacer nada por cambiarlos a ellos, pero sí podemos hacer cosas por cambiar nuestra biblioteca y siempre que demostremos que los cambios que estamos haciendo son cambios positivos para la comunidad, o sea, yo creo que con eso tenemos ganado todo. O sea, es muy difícil porque sí, sí les digo, es difícil cambiar la mentalidad tanto de los bibliotecarios, de los usuarios. Es muy difícil cambiar, poder llegar a este tipo de servicios es bien complicado. Y lo que les diría es que si van a cambiarlo y los usuarios son reacios, que sigan cambiando, que sigan modificando y traten de adaptarse a las nuevas tecnologías. Miren, o sea, el coronavirus nos cambió la vida a todos.
y tuvimos que adaptarnos, y tuvimos que cambiar, y tuvimos que mejorar. Y yo creo que esto fue el paso esencial para que las bibliotecas se modernicen y en un ambiente digital y modernicen todas sus salas y hagan todas las cosas en la biblioteca. Me parece que alguien está levantando la mano. Walter Blandón, ¿desea participar para activar el micrófono de pronto? No. Ya, efectivamente, Luis, hemos llegado ya al final del webinar. Queremos dar un profundo agradecimiento a todos los asistentes. Me permito saludarles a aquellos que se conectan desde Bogotá, Córdoba, Medellín, Manizales, Lima, Bucaramanga. Muchas gracias a todos los participantes. También queremos dar un profundo agradecimiento a nuestra coordinadora, la magíster Diana Fajardo. No sé si nos puede regalar unas palabritas, por favor, Diana, para finalizar ya el evento. Muchas gracias. Ya. Este, Luis, ¿algunas palabras para finalizar? No, sobre todo a todos los participantes, darle una... Richard, me escucho con eco, ¿puedes acessar el micrófono? Ya. Sí, estaba diciendo, por favor, si Sí, es que Dianita nos puede regalar unas palabras, por favor. Muchas gracias. ya, perdón, disculpen, tuve una llamada. Sí, muy buenos días. Excelente, Luis, te felicito como siempre, un tema muy interesante. Yo creo que de los que tú has dado, este es el más interesante y más práctico y necesario para nosotros como para una solución tecnológica. Muchísimas gracias siempre por tu compromiso, siempre por tu participación y por impartir tus valiosos conocimientos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y cualquier cosa, pues nosotros desde acá estamos prestos a ayudar, a apoyarnos y a compartir. Gracias, Luis, gracias a todos. Un excelente día. Muchas gracias, Magíster Diana. Para finalizar y poner en contexto, se les va a pasar ya mediante correo electrónico lo que es la grabación del webinar y también el contacto de licenciado Luis Lescano. Damos por concluido el evento y agradecemos su participación. Muchas gracias. Un excelente día. Muchísimas gracias.